Amigos y hermanos, muy buenas noches. Dios les bendiga a cada uno de ustedes nuevamente para seguir compartiendo la bendita palabra de nuestro Dios, y gracias a todos ustedes los que nos siguen a través de este medio. Estamos muy agradecidos a nuestro Padre Celestial y estoy seguro hay una palabra para cada uno de nosotros en esta noche. Esta noche hablaremos acerca de un tema que es muy importante para nuestra vida espiritual. Hablaré un poco acerca del poder del testimonio. Nuestra meditación será el poder del testimonio. Para ello vamos a leer la bendita palabra de Dios en libro de Isaías, capítulo 43, versículos 10 al 12. Libro de Isaías 43, los versículos 10 al 12. Dice Dios en su palabra: Dios Padre les dijo al pueblo de Israel. ¿Qué les dijo? Dijo: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien los salve. Yo anuncié, salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. En el concepto del Antiguo Testamento, a través del profeta Isaías, nos demanda a su pueblo de Israel que sean sus testigos. El propósito de establecer al pueblo de Israel era para que este pueblo testifique del poder sobrenatural de Dios. De la misma manera, en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo nos demanda también que seamos sus testigos. Es decir, nuestro Señor Jesucristo está diciendo a la iglesia en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice la palabra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Queridos amigos y hermanos, Dios, tanto en el Antiguo Testamento, Dios Padre demandó que el pueblo de Israel sea su testigo. Ahora en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo demanda también a su iglesia que seamos sus testigos. Entonces, en esta noche, la gran pregunta es: ¿cuál es la razón o por qué tú y yo no podamos ser testigos? ¿Qué es lo que nos impide para que nosotros no podamos testificar de Dios? ¿Cuál es la razón? Hemos obviado de testificar acerca del poder de Dios, acerca de las cosas espirituales. Las razones pueden ser múltiples. Entre ellos podamos encontrar una de las razones por qué tanto el pueblo como los creyentes no podamos testificar. ¿Sabe por qué? Porque tenemos miedo, tenemos temor de ser rechazados. Cuidamos nuestro yo, cuidamos nuestra personalidad. Entonces, como tenemos miedo, y es por eso no podamos testificar. Otra de las razones por qué no podemos testificar de las cosas espirituales, cuando nosotros no podamos testificar, eso indica, es una prueba palpable, tajante, que no tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Porque no se puede testificar las cosas espirituales sin la presencia del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando ustedes hayan recibido el Espíritu Santo, me seréis testigos, dice, en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Y si nosotros no podamos testificar, significa que el Espíritu Santo no está en nosotros
y si algún día estuvo, está alejado de nosotros. Otra razón por qué no se puede testificar, amigos y hermanos, es porque el enemigo de Dios, el enemigo de nuestra vida espiritual, Satanás, el mundo, la carne, ellos nos impiden para que nosotros no podamos hablar acerca de la obra de Cristo. Es por la influencia del enemigo en nuestras vidas. Otra razón por qué no testificamos es porque no hay una experiencia real con Jesucristo, ni con la presencia del Espíritu Santo. Entonces no hay nada que testificar. Muchas veces nuestra fe, nuestra creencia es pura religión. Entonces no se puede decir nada porque no hay nada. Entonces, pero cuando el ser humano, cuando la iglesia, el pueblo o alguien tiene experiencia con Dios, empiezan a hablar de Dios, empiezan a testificar a Dios. Por otro lado, muchas veces, queridos amigos y hermanos, no podamos testificar porque desconocemos las consecuencias que pueden traer de no testificar. Los creyentes quisiéramos saber por lo menos siquiera la 10ª parte de lo que es las consecuencias de no confiar, de no creer en Dios. Quisiéramos entender por lo menos la 10ª parte, el poder del infierno que opera en aquellos que no conocen a Dios. Pero como no entendemos esto, entonces obviamos a testificar. Entonces son muchas las razones por qué la iglesia, por qué los creyentes no podamos testificar. Y por un lado, descuidamos o desconocemos el anhelo, el deseo de nuestro Padre Dios, el deseo de nuestro Señor Jesucristo. Él ha dicho, una de las razones por qué tenemos que testificar es para que el mundo conozca acerca del reino de Dios. Y cuando hayan escuchado, hermanos, el mensaje del reino de Dios, entonces vendrá el Señor Jesucristo. Entonces, es por eso, las razones son muchas, y la iglesia estamos descuidando de testificar. Quisiera hablar un poquito, veamos nuestra identidad como creyentes. Cuando Jesús caminó sobre la tierra, cuando Él estuvo en esta tierra, dice la Biblia, Él andaba sanando a los enfermos, predicando, enseñando, expulsando demonios, y luego terminó su vida en la cruz, y luego fue enterrado, y al tercer día resucitó, y después de resucitar, Él ascendió al cielo, y antes de ascender al cielo, nos dejó una comisión, nos dejó una misión que hacer. ¿Cuál era, queridos? De testificar, de hablar de poder de Dios, poder de Jesucristo. Entonces hay un encargo de parte de nuestro Dios. Y es por eso el libro de Hechos 1:8 allí dice claramente, cuando ustedes hayan sido empoderados con la presencia del Espíritu Santo, ustedes van a testificar, me seréis testigos en todo lugar, empezando desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. Entonces nos convertimos como hijos de Dios. Es decir, nuestra identidad terrenal se convierte a ser ciudadanos del reino de los cielos. Y es por eso, queridos, tu identidad verdadera, si eres hijo, hija de Dios, tú tienes una identidad muy especial de parte de nuestro Dios. Entonces usted se convierte, es por eso, como la luz del mundo, sal de la tierra, pescadores de hombres, trabajadores de Cristo o embajadores de Cristo, nación santa, pueblo adquirido por Dios como real sacerdocio, y seamos testigos hasta el último de la tierra. Entonces, esa es nuestra identidad como iglesia, como creyentes. Entonces, pero vale la pena un poco entender qué cosa es ser testigo. ¿Quién es un testigo? En lo natural, en la vida natural, un testigo es alguien que ha
alguien que conoce, a alguien que ha visto algún acontecimiento o ha oído desde primera mano. Entonces, el testimonio, queridos, en un acto judicial, ante un corte, eso tiene valor. Una persona que testifica lo que ha visto, lo que ha oído, lo que ha experimentado, ese tiene mucho valor. En el original, la palabra testigo viene de esta palabra martus, que significa declarar, dar testimonio, mostrar evidencias de algo que ha pasado, que ha sucedido en nuestra vida. De esta manera se deriva el término mártir, que significa uno que no cambia su testimonio, a pesar de sufrir torturas, a pesar de sufrir tiempos difíciles, inclusive con la muerte. Esa persona siempre va a declarar la verdad. Eso es un testigo. Hay una diferencia entre testificar y entre predicar. Predicar es proclamar la verdad de la palabra de Dios, es hablar del reino de Dios. Pero testificar es hablar, es expresar una experiencia personal que está relacionada con la palabra de Dios y el poder de Dios. Entonces, queridos, hay una diferencia entre predicar y testificar. Predicar es hablar del consejo de Dios, pero testificar es decir lo que nos ha pasado en nuestra vida. Cuando nosotros leemos la Biblia, vamos a encontrar ejemplos muy especiales al respecto. Por ejemplo, en la Biblia encontramos alguien que fue sanado, alguien que recibió la vista. Entonces esa persona, queridos, la Biblia nos dice, le acusaron que Jesús no era Dios, era un hombre pecador. Pero el testigo decía, si es pecador yo no lo sé, pero lo único que sé, habiendo sido ciego, ahora ven mis ojos. Pueden hablarnos mil cosas de la persona quien nos ha ayudado, quien ha tenido una experiencia en nuestra vida, pero cualquiera sea, cualquier concepto tenga, pero podamos decir lo que ha pasado en nuestra vida. No me interesa otra cosa, pero habiendo sido malo, ahora soy bueno. Habiendo sido enfermo, ahora soy sano. Habiendo sido pecador, ahora soy libre. Eso solo hace Dios. Entonces, queridos, hay muchos ejemplos en la Biblia. Nos faltaría tiempo para revisar cada experiencia. Cualidades de un testigo de Jesucristo. ¿Cuáles son las cualidades de un testigo? Un testigo es un individuo que puede endosar o certificar aquello que ha visto, ha oído o que conoce. Un testigo es uno que ha tenido una experiencia de primera mano. Un testigo es alguien que su vida misma testifica acerca de lo que habla. Testigo es uno que muestra las evidencias, la evidencia personal que hubo cambio en su vida. Testigo es alguien que puede producir pruebas, evidencias sobrenaturales. Todos los creyentes somos testigos de Jesucristo, porque todos hemos tenido una experiencia personal con Cristo. Pero si no hay esta experiencia personal con Cristo, significa no conocemos personalmente quién es Jesucristo. ¿Por qué tiene tanto poder el testimonio, queridos amigos y hermanos? ¿Por qué razón tenemos que hablar este tema en esta noche? ¿Qué tiene que ver el testimonio personal de una persona con relación a su vida espiritual? ¿Saben lo que dice el Señor en su palabra? Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Dice la palabra: por medio de la sangre del Cordero y por medio de la palabra del testimonio, han sido vencidos al acusador de los hermanos, al acusador de la iglesia. Este es a Satanás. Entonces, queridos, el testimonio tiene un poder sobrenatural. El testimonio, queridos, ha traído tiempos de victoria, tiempos donde
los creyentes, la iglesia, hicieron prevalecer a causa del testimonio, queridos. Muchas de las personas, muchos de los creyentes, la iglesia, aún han perdido su vida. Hay una experiencia, quisiera contarles en esta noche, lo que sucedía en tiempo de los romanos. Cuando Roma conquistó a muchas naciones, a muchos pueblos, ellos tenían un lema muy especial. Cada país conquistado, cada ciudad conquistada, ellos declaraban lo siguiente: levantando sus manos al cielo, ellos decían siempre: César es el Señor. Pero cuando la iglesia, cuando los creyentes empezaron, queridos, a crecer, a avanzar, dando su testimonio, ellos revertieron este mensaje del dominio de César. La iglesia, los creyentes, ¿sabe qué hacían? Ellos levantaban la mano al cielo, es decir, los creyentes levantaban la mano al cielo y decían: Jesucristo es el Señor. Eso trajo, queridos amigos y hermanos, una confusión, eso trajo un desorden, eso trajo, hermanos, un alboroto. ¿Saben por qué? Porque los creyentes, los cristianos, revertieron al Señor César, declarando para los creyentes, para la iglesia, Jesucristo es el Señor. Aún para nosotros, queridos, en nuestra vida debe ser nuestro lema, debe ser nuestra expresión, levantar nuestras manos al cielo y decir: Jesucristo es el Señor. Entonces, y es por eso, queridos, el testimonio tiene mucho poder. El testimonio personal tiene poder porque habla, testifica, declara, refrenda lo que han visto, lo que han oído. Miren los creyentes de la iglesia primitiva. Hechos capítulo 2, 32, dice la Biblia: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Es decir, ellos testificaban, hermanos, de lo que Jesucristo, de lo que Él vive, de lo que Él está. Después de haber resucitado, estaba con ellos durante 40 días, 40 noches. Y es por eso ellos podían decir con toda confianza, con toda autoridad. Y cuando habían dificultades, ellos declaraban, Hechos 4:33 dice: y con gran poder los creyentes, los apóstoles, daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era para con ellos. Estas son las razones porque es muy importante, queridos, el poder del testimonio. Otra cosa, porque una experiencia con Dios vence a todo argumento humano. Una doctrina, un concepto, teología, podamos discutir, podamos observar, podamos recusar, podamos tener nuestro punto de vista, pero una experiencia con Dios, usted no puede discutir. Lo que Dios hizo, la obra en nuestra vida, eso no se puede discutir. ¿Quién puede discutir caso de mi vida? Habiendo sido enfermo, habiendo estado al borde de la muerte, hoy estoy vivo. ¿Quién puede discutir eso? Lo que hago un concepto teológico me pueden discutir, pero una experiencia con Dios, ¿quién me va a discutir? Otra cosa tiene poder, queridos, el testimonio, porque el tener una experiencia con Jesús podamos testificar, mientras que la gente religiosa que no la tiene no puede hacerlo. Eso significa lo que hablamos es verdad. ¿Por qué? Porque avala a Dios, es decir, lo sobrenatural,
sucede, hermanos, en nuestras reuniones. Bendito sea el nombre del Señor. Y es por eso encontramos muchos ejemplos. Por ejemplo, libro de Hechos, capítulo 8, versículo 36, 35, 36, ustedes pueden leer. Allí dice la Biblia: Felipe testificó a un eunuco de Etiopía, y cuando escuchó este testimonio, dice la Biblia, encontraron agua y inmediatamente fue bautizado este viajero, y luego Felipe fue trasladado a otro lugar. Otro ejemplo tenemos, caso de Pablo y Silas, Hechos 16, verso 33, ustedes pueden leer, cuando el carcelero escuchó las canciones, escuchó la presencia de Dios, y cuando estos presos, en caso de Pablo y Silas, hermanos, ellos empezaron a testificar e inmediatamente el carcelero se bautizó, creyeron en Cristo Jesús. Así hay cantidad de ejemplos en la Biblia, en la palabra de Dios. Y finalmente en esta noche un poco quiero hablar también peligros de no testificar, peligros de no obedecer el encargo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder con usted y conmigo cuando nosotros no testificamos? ¿Sabe qué es lo que va a pasar? Quiero que me escuchen muy bien. El descuido de no obedecer el mandato limitará en primer lugar nuestras posibilidades espirituales en Dios. Y esto no pasará por alto, queridos, el quien conoce, el quien es dueño de nuestra vida. Quisiera que ustedes lean Proverbios 24, 11 al 12. Allí dice el Señor: salva a los que están en peligro de muerte. Libera a los que están camino a la muerte. Pero si nosotros decimos, bueno, nosotros no lo supimos, dice el Señor, Dios conoce, a cada uno dará lo que le corresponde, su justo pago. Entonces, cuando nosotros no testificamos a los que están en peligro, aún en nuestra propia casa, en nuestro barrio, con nuestros vecinos, nuestros amigos, queridos, en primer lugar, limita nuestras posibilidades espirituales en Dios. La segunda cosa, seremos culpables de la muerte de aquellas personas que pasan a la eternidad sin Dios, sin salvación. Libro de Ezequiel 33, allí nos habla al respecto de este punto. Si usted no testifica, si usted no habla de las cosas de Dios, de lo que Dios ha hecho en su vida, si usted no habla, entonces usted va a ser culpable de las personas que están alrededor de usted. Y muchas veces no le decimos nada porque a veces no tenemos nada que compartir o no tenemos fuerzas espirituales. Vamos a ser culpables de la vida de estas personas. Y otra cosa dice la Biblia, Romanos capítulo 1, los versículos 13 adelante, dice la Biblia: Pablo se consideró deudor de no testificar. Somos deudores delante de Dios, para la cual hemos sido salvados, sanados, liberados, bendecidos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hablar a nuestra generación. Pero si usted no habla, no testifica, queridos, usted es deudor. Pablo dice: yo soy deudor de hablar de Dios, de hablar el evangelio a sabios, no sabios, a ricos, a pobres, a toda clase de personas. Somos llamados a testificar, pero si no testificamos, somos deudores y tenemos que pagar nuestra deuda. Queridos, estas son las razones por las cuales tenemos que hablar del poder del testimonio.
Y algunos dirán, o algunos me han preguntado, ¿pero cómo debo de testificar? 3 cosas nada más en esta noche para concluir. ¿Qué vamos a testificar? Número 1, vamos a testificar cómo era nuestra vida antes de conocer a Dios. ¿Cómo era tu vida antes que conozcas a Dios? La segunda cosa, ¿qué es lo que te empujó, qué es lo que te animó a testificar? Y la tercera cosa, ¿qué es lo que ha pasado cuando tú has tenido experiencia con Dios? ¿Qué es lo que te pasó? Y ahora, ¿cómo es tu vida con Dios? Entonces, esas 3 cosas, queridos, vamos a hablar cuando testificamos. Número 1, ¿cómo era tu vida antes de conocer a Dios? Número 2, ¿qué es lo que te ha animado para que tú busques a Dios? Y cuando tú has tenido encuentro con Dios, ¿qué es lo que te ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Y ahora, ¿cómo es tu vida con Dios? Es sencillo, queridos amigos y hermanos. Y hoy más que nunca, es necesario, es una necesidad para la iglesia, para los creyentes, que testifiquemos donde quiera que estemos. Allí en el lugar donde te encuentres, testifica de lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que Dios ha obrado en tu vida, qué es lo que te pasó. Y gracias al Señor, en estos días tenemos muchos testimonios. Y estoy muy contento al Señor, agradecido al Señor por las personas que están testificando día tras día. Bendito sea el nombre del Señor. Amigo y hermano, si hasta ahora no has podido hablar de Cristo, no has podido hablar de Dios, pida a Dios la ayuda. Alíñate con Dios y tendrás mucho que compartir con otras personas quienes necesitan así como usted. Y para ello, en esta noche vamos a orar, vamos a decir: Padre, ayúdame, quiero también compartir, quiero también testificar, quiero también decir algo a mis amigos, a mi familia, a mis vecinos. Lo harás con la ayuda del Espíritu Santo. Necesitas poder de Dios. Dice la Biblia: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos, iniciando desde tu casa, iniciando desde tu barrio. Queridos, hay mucho que testificar. Todos necesitamos de Dios, todos necesitan de Dios. Y no podamos ocultarnos, queridos, teniendo la verdad, teniendo la palabra, teniendo este mensaje que compartir con otros quienes necesitan. Para terminar, quisiéramos orar juntos con ustedes y animarles también, empecemos a testificar hoy más que nunca. Vamos a orar. Padre Celestial, bendito Dios, te doy gracias, Señor, en esta noche por hablar de este tema que es importante acerca del poder del testimonio. Señor, gracias. Tu Espíritu Santo es la persona que nos va a ayudar. Yo pido, Señor, te ruego especialmente con tus hijos, donde quiera que estén, Señor, ellos pueden ser canales de bendición para muchas personas. Gracias, amado Dios, por lo que estás usando, aún a nuestros hermanos nuevos que están iniciando, pero ellos están arrebatando muchas almas para tu reino. Oramos, bendito Dios, por tu iglesia. Oramos por las congregaciones, Señor, en diferentes lugares, puedan moverse, Padre Celestial, para testificar, para hablar, donde quiera que estén. Gracias, Padre. Oramos agradecidos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Nuevamente el próximo estaremos compartiendo la bendita palabra de Dios para todos nosotros. Y si usted está orando, yo sé que Dios tiene una palabra para todos nosotros. Dios les bendiga.